Bueno, voy a quitar un poco el cubrebocas un momento para que me puedan escuchar bien. Ocupen sus lugares. Ya hacía tiempo que no venía para acá, pero las cosas han cambiado definitivamente para todos. Igual, nunca imaginamos que estaríamos así de distanciados, pero gracias a Dios porque nos permite estar de regreso. A lo mejor en las congregaciones no están todos los que usualmente participaban de las actividades, pero gracias a Dios porque ha puesto en nuestro corazón que podamos reincorporarnos al trabajo que hay en la iglesia. Y pues da gusto ver a los hermanos. Ustedes notaron la lectura de los últimos versículos del capítulo 4. Se habla de una gran tempestad, ¿cierto? No nos vamos a enfocar tanto en esa parte de la escritura, pero es importante que lo tengamos presente, esos versículos del capítulo 4. Pero vamos a hablar de un personaje y para ello les pido que abran en su Biblia, ahí en sus lugares, el capítulo que sigue a la lectura que hicimos, el capítulo 5. Voy a dar lectura a 20 versículos de este capítulo, del capítulo 5 de Marcos, Evangelio de Marcos. Bueno, si lo tienen, sigan con su mirada. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de congregarnos, de poder alabarte, exaltar tu nombre y también estudiar en tu palabra.
por lo que pedimos que en este momento seas tú quien nos enseñe. En Jesucristo es nuestra oración. Amén. Bueno, ya se dieron cuenta que hay un personaje en esta lectura que hicimos. Es un hombre que vivía en Gadara, por eso el endemoniado gadareno. Gadara era una de 10 ciudades, por eso de ahí viene el nombre de Decápolis. Este territorio estaba conformado por una tierra que Moisés había asignado a algunas tribus, como la tribu de Rubén, la media tribu de Manasés y la tribu de Gad. Y fue una tierra que les fue dada como herencia al pueblo judío, a esas tres tribus. Pero para tiempos de Jesús, no precisamente eran judíos los que conformaban o los que vivían en estas ciudades. Mayormente estaba habitada por otros pueblos, pero no precisamente por judíos. ¿Por qué razón podemos llegar a esta conclusión? Ustedes saben que en la dieta judía no estaba permitido comer cerdo. Sin embargo, en esta población se criaban los cerdos. Y se habla de un buen grupo de animales que había en ese lugar. Entonces nos muestra un panorama de que mayormente era gente que no era judía quien estaba habitando esos lugares. Sin embargo, podemos pensar que también había pueblo de Dios en esa localidad. Podemos pensarlo. Y con la información que tenemos en la Escritura nos permite pensarlo. Y la Escritura nos narra muy gráficamente esta historia. Yo recuerdo que cuando era un puberto, que leí esta parte de la Escritura, me impresionó. Y no solamente el contenido que encontramos en Marcos, porque también lo podemos encontrar en Lucas 8 o en Mateo 8. Algunos dicen que la Biblia está llena de contradicciones y utilizan esta narración para echar más leña. Obviamente que no influye en nuestra fe, en la confianza de que la palabra es certera, que es palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, en el caso de Mateo, habla de 2 gadarenos. ¿Acaso se equivocó Marcos? No, sino podemos pensar que el enfoque de Mateo se orientó en que había 2 hombres. Sin embargo, Marcos consideró que era oportuno destacar la historia de este hombre que lo narra en su evangelio, y vamos a ver por qué razón lo destaca. Pero es interesante ver que esta parte de la Escritura, la verdad, a mí cuando lo releí y años después, cuando entendí plenamente la experiencia que tuvo este hombre, el encuentro que tuvo con Jesús, me conmovió. Me conmovió porque puede ser una historia muy famosa, muy conocida. Incluso ustedes van a ver algunas películas de Jesucristo, incluyen una escena, por ejemplo, con el endemoniado gadareno. Pero es importante valorar la información que encontramos aquí en la Escritura y por qué el Evangelio destaca una vida transformada. Y es maravilloso lo que encontramos en esta narración de la Escritura. Simplemente esa es la palabra, es maravilloso. Porque cuando vamos a la historia de este hombre, del endemoniado gadareno, no podemos pasar por alto los últimos versículos del capítulo 4. ¿Se acuerdan? Los que leímos hace un momento. ¿De qué tratan? ¿No se acuerdan? De una tempestad. Habla de que Jesús había enseñado a los discípulos y a la gente que le seguía, y la enseñanza que había dado había sido junto al mar. Habló sobre varios temas, y ustedes lo podrán ver más adelante, ahí en su casita podrán estudiarlo, el capítulo anterior al que estamos tocando. Ha tenido una enseñanza junto al mar. Después le pide a los discípulos moverse y él quiere descansar un momento, así que les pide que echen la barca al mar. Y ya en medio del mar viene una gran tempestad, tanto que los discípulos son atemorizados, temen por su vida.
Y fíjense bien, temen por su vida. ¿Y quiénes eran los que estaban temiendo por su vida? ¿Eran simplemente hombres? Sí, pero tenían algo en común. Eran hombres de mar. Y si eran hombres de mar, obviamente que no se atemorizaban por una simple tempestad. Lo que podemos encontrar que estaban siendo testigos de una tempestad que era imponente. Cuando vemos el cielo ennegrecido y que las nubes cerradas, ¿qué es lo que nos produce esa visión? Que tenemos que estar resguardados porque va a haber una tormenta, un buen aguacero. Imaginemos en el mar, con el mar moviéndose, agitándose de una manera tan intensa, en una embarcación tan ligerita, que no puede mantener calma esa embarcación, y los que están dentro de la embarcación se empiezan a atemorizar porque temen por su vida, lo que nos muestra que pocas veces habían vivido o a lo mejor no habían tenido una experiencia como esa, que les dio miedo, tuvieron gran temor y que se atreven a despertar a Jesús, pero también a manera de reclamo, podríamos decirlo. Pero entonces esto nos lleva a pensar por qué precisamente viene una tempestad. ¿Acaso quién era el objetivo de la tempestad? Yo pregunto. Obviamente que al haber una tempestad, el riesgo de morir de esos hombres era inminente, aunque la presencia del Señor Jesús venía a darle seguridad, aunque no lo estaban viendo en un primer momento. Más adelante la experiencia que tienen cuando Jesús calma la tempestad, dice que les sobreviene un temor y ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero llama la atención, no sé si alguna ocasión habían puesto atención a esta narración, pero llama la atención porque Jesús se dirige a un lado. ¿Dónde va Jesús en ese momento cuando son objeto de la tempestad? Va al encuentro de una persona. Fíjense bien, de una persona. Y es a quien vimos aquí, o el endemoniado gadareno. Y es maravillosa esa información que nos permite la Escritura, porque nos permite ver que Dios es amoroso, es misericordioso, y que muestra que había un plan específico para una persona, y en consecuencia sería para una población, pero en un primer momento sería para una persona. Lo que nos lleva a pensar que cuando va a haber bendición en la vida de una persona o en la vida de una iglesia, siempre va a haber oposición del enemigo. Siempre hay oposición. Y esta iglesia obviamente también ha sido objeto del ataque del enemigo, como también nuestras vidas han sido objeto de ataque del enemigo, porque él va a buscar destruir, él va a buscar, la Escritura misma lo dice en palabras de nuestro Señor Jesús, que Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero hay una persona que vino ¿a qué? Dice que Satanás no viene sino para ¿qué? Matar, robar y destruir. Y es una realidad. Cuando el enemigo viene a la vida de nosotros, él quiere destruir. Como hijos de Dios no puede lograrlo, pero sí puede hacer que nuestra vida sea miserable. Va a detener los planes que Dios tiene para nosotros. No podrá desbaratarlos, pero sí detenerlos. Podrá lastimar a nuestra familia, podrá lastimar a nuestra iglesia, pero con Dios no va a poder. Sin embargo, el golpeteo evidentemente deja heridas. Y se cumple lo que dice la Escritura, que estamos en una batalla constante, aunque no lo veamos. Y no es contra nuestros hermanos, no es contra las personas. Si es una batalla espiritual, lo creamos o no lo creamos, es real.
Y esta historia nos muestra que el amor de nuestro Dios es tan grande, que se detiene y que va en dirección a una persona. A lo mejor este hombre no sabía que Jesús iba al encuentro de él, no lo sabía, pero sí podemos entender que este hombre estaba sufriendo. ¿Cuál era la condición de este hombre? Si notamos, ¿recuerdan? Habla la Escritura que era un hombre que era dominado por espíritus, por demonios, que tal era la condición, que vivía en los sepulcros, entre los muertos. Habían tratado de ayudarle, lo habían encadenado, pero dice que desmenuzaba los grillos y las cadenas. Era tan violento que en el libro de Mateo dice que no podía pasar nadie por ahí. Tenían miedo porque eran muy agresivos. Era muy, muy agresivo. Estaba perdido, parece que corría y se golpeaba con las piedras, mostrando su dolor de no poder hacer algo al respecto, de cambiar su vida, de poder terminar con ese sufrimiento que tenía en su interior. Evidentemente era un hombre que estaba sufriendo por causa del pecado. Y aquí hay algo que a veces no vemos. Hay gente, hay vecinos, hay familiares que están sufriendo por el pecado. A lo mejor no, la reacción no es como este hombre, pero están sufriendo por su condición. Y a veces nosotros los vemos reír. Sin embargo, están sufriendo por su condición. Y allí es donde entra lo que puede hacer la palabra por ellos, lo que puede hacer el evangelio por ellos. Y ahí es el alcance de la iglesia, ver por la condición de esas personas y que a veces no vemos. Y en este lugar, aunque habían tratado de ayudar a este hombre, se habían dado por vencidos porque vieron que era imposible ayudarlo. Era un caso perdido. Y a veces nosotros asumimos eso mismo al conocer la vida de muchas personas, damos por hecho que son casos perdidos. Sin embargo, hay necesidad en mucha gente y tenemos que hacer algo al respecto por esa gente. Sin embargo, a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros asuntos personales, en nuestros problemas que a veces nos consumen tiempo, que no nos damos cuenta de lo que podemos hacer por las personas y más como iglesia. Este hombre estaba necesitado urgentemente que su vida fuera cambiada, que fuera transformada, pero nadie podía ayudarle. Todos lo daban por perdido. Sin embargo, había alguien que escuchó su lamento. Y yo me atrevo a pensar que este hombre en momentos de lucidez le pedía a Dios que tuviera de él misericordia, posiblemente. O en caso de que no fuese así, yo me atrevo a pensar todavía más, de que había ahí padres que estaban intercediendo por él, su padre o su madre que intercedían por él ante Dios. Recordemos la historia del hijo pródigo. La Escritura no nos dice que el padre estaba intercediendo por su hijo, pero es de pensarse que fue así. Cuando el hijo decide regresar con su padre, entiende la magnitud de su situación, se arrepiente. Ha pensado lo que le va a decir a su padre cuando regrese. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tomado como uno de tus hijos. Y llega para el encuentro con su padre, y su padre corre hacia él, que no le da tiempo de dar su discurso o sus palabras de arrepentimiento, porque el padre lo estaba esperando, lo que significa que el padre había estado constantemente volteando, yendo al camino en la espera de su hijo. Lo mismo acontece en este momento. Este hombre esclavizado por el demonio, por el pecado, necesita urgentemente del auxilio del Altísimo. Él es el único que puede ayudarlo, nadie más.
Así que podemos imaginar que los padres de este joven o persona clamaban a Dios por él. Porque yo creo también que si nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, es porque alguien dobló rodillas por nosotros. El amor de nuestro Padre es grande, pero también se complace cuando intercedemos por las vidas de las personas. Así que si hemos conocido al Señor también es porque ha habido personas que doblaron, que estuvieron orando por nosotros. Es una realidad. Así que no dejemos de orar por aquellos que aparentemente no cambian. Dios en su momento va a hacer la obra, o ya la está haciendo, solo que a veces no nos damos cuenta. Y esta persona atormentada por el enemigo tiene un encuentro con Jesús, un encuentro que iba a cambiar su vida. Y lo que nos lleva a ver que nada puede detener el amor de Dios, nada puede detener el plan que Dios tiene para la vida de una persona. No hay quien se pueda poner en medio y desbaratar los planes que Dios tiene. El enemigo quiso amedrentar no solamente a los discípulos, sino al Señor Jesús. Quiso detener ese viaje, que no llegara a un lugar donde el enemigo es quien estaba reinando, quien tenía sometido a una población, quien tenía sometido a un hombre que estaba necesitado de Dios. Y el enemigo buscó la forma de trastornar el plan que Dios tenía de ir a ese lugar. La idea es de que no llegara. Sin embargo, no pudo. Jesús detuvo la tempestad, llegó a tierra de Gadara y tiene el encuentro con este hombre. Porque la condición de este hombre era tremenda. No tenía paz, no tenía tranquilidad, porque dice que de día y de noche estaba a veces vagando, clamando, llorando, gritando, atemorizando a la gente también con su forma de comportarse. Pero la gente también ya se había acostumbrado a este personaje. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso lo estaba esperando? Yo puedo pensar que sí. Este hombre corrió porque los demonios obviamente no iban a darle la bienvenida al Señor Jesús. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Jesús acaso no conocía que eran muchos? Evidentemente que sí conocía. Pero la finalidad de exhibir o de que los demonios hablasen es para que se dieran cuenta de la lucha espiritual que estaba presente en ese momento. Y también para que nosotros seamos conscientes que es real la lucha espiritual. En este tiempo muchas iglesias no creen sobre que un cristiano puede ser poseído o afectado por los demonios. Evidentemente tenemos la palabra y un cristiano no puede ser poseído por demonios, pero sí afligido, pero sí pueden interferir en nuestras vidas. Si hay puertas, si hay pecado en la vida de un cristiano, por así decirlo, hay legalidad del enemigo para actuar, para azotar, para perjudicar la vida de un cristiano, para limitarlo, en pocas palabras. En este caso, este hombre obviamente no conocía al Altísimo.
Y Jesús tiene un diálogo donde los demonios exhiben, que son muchos, que son promedio más de 2000, por así decirlo, los que estaban presentes en la vida de este hombre. Pero dice que había ahí un hato de cerdos, había bastantes cerdos que estaban siendo cuidados, y los demonios, cuando se dieron cuenta de que no les quedaba más tiempo en la vida de este hombre, ¿qué fue lo que pidieron? Solo le dijeron al Señor que no los atormentara porque no había llegado el momento. Están conscientes de eso los demonios, lo que representa que conocen perfectamente los planes de Dios que tiene para su pueblo. No en totalidad, pero saben, tienen idea de lo que Dios ha revelado a su pueblo a través de su palabra. Le piden al Señor Jesús una cosa que les permita ir a los cerdos. ¿Por qué razón ustedes creen que les pidió eso, ir a los cerdos? ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñó sobre cuando una persona es liberada de los espíritus, qué es lo que acontece en su vida? Invita a que tenga cuidado a la persona, porque es como una casa que está barrida, que está aseada, y si no la cuida, dice que puede venir uno y toma otros 7 peores con él para evitarla, ¿cierto o no? Es lo que enseñó el Señor Jesús, lo que nos muestra entonces que los espíritus buscan destruir, buscan estar en las vidas de las personas, buscan un cuerpo, por así decirlo. De ahí que se conformen en ese momento ir a los cerdos. Y una vez que el Señor Jesús les permite que vayan a los cerdos, dice que los cerdos corren despavoridos y se lanzan al precipicio, al despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver a ver qué era aquello que había sucedido. Entonces, este hecho impactó aquella ciudad, aquel lugar, que la gente se empezó a acercar para poder ser testigos de esto que había acontecido. Entonces, esta narración nos lleva a darnos cuenta, entonces, que Dios siempre tiene un plan para cada persona, lo que nos muestra que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, obviamente que también tiene un propósito para cada iglesia. Hay un propósito. Conocemos parte del propósito, que es edificar el cuerpo de Cristo, que es predicar, pero a veces en ese proceso perdemos la perspectiva. Y ahí es donde entra nuestro Señor para darnos la guía, para darnos la orientación, para darnos la pauta para la forma en que tenemos que trabajar, para la forma en que tenemos que conducirnos delante de Él. Y nada puede detener el plan que Dios tiene para la vida de cada persona, para su iglesia. Nadie puede detener el amor, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también podemos darnos cuenta que Dios escucha el clamor de aquellos que piden que se manifieste en sus vidas. Y yo creo que ya sea que había familiares pidiendo, intercediendo por este hombre, o este hombre pidiendo ayuda de lo alto, Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor de su iglesia, Dios escucha el clamor de su pueblo, Dios escucha a un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, no desprecias tú, oh Dios.
Los espíritus le pidieron a Jesús que no los lanzara fuera de aquella región. ¿Por qué pedían eso estos espíritus? Porque ese lugar estaba infestado por ellos. Si este hombre tenía esos espíritus, podemos entender que el lugar estaba pues plagado de la acción del enemigo. Era un lugar donde imperaba el pecado. Era un lugar donde se desconocía o no se veneraba o no se reverenciaba al Dios Altísimo. Era un lugar necesitado, era un lugar que necesitaba urgentemente la presencia de Dios. Pero ¿por qué razón, si ese lugar necesitaba la presencia de Dios, por qué solamente una persona fue transformada? Fíjense bien, una sola persona es transformada. Sin embargo, toda una población, eran 10 ciudades, como comentamos, Decápolis, y Gadara era una de ellas. Evidentemente todos necesitaban de Dios en esos lugares. Sin embargo, la palabra nomás llegó a una persona, aparentemente. Las personas ahí presentes, cuando se dieron cuenta de lo que habían presenciado, pasaron por alto algo tan grandioso, porque aquel que había sido dominado por el demonio, dice que estaba sentado cabalmente, tranquilamente. Era un hombre transformado, era un hombre diferente. Desconocemos cuántos años estuvo así, pero evidentemente la transformación era evidente. Fue algo impactante. Sin embargo, la población pasó por alto eso. Lo que más les importaba era lo económico, ¿cierto o no? Y a veces es lo que acontece en muchas iglesias. Nos preocupan más otras cosas que lo más importante, que las personas reciban el mensaje que puede transformar sus vidas. Y es algo que debe terminar, porque es lo que está deteniendo el avanzar de la obra de Dios, que las iglesias a veces se distraen en otras cosas y se olvida lo principal por lo que fue establecida: proclamar el evangelio, el extendimiento del reino de Dios. Se ha olvidado lo principal. Y en ese lugar, evidentemente, no valoraban el cambio y la bendición que había llegado a este hombre. Y no se daban cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, sus ojos estuvieron cerrados, que no vieron que había una gran bendición que había llegado a sus vidas, que había llegado a su ciudad, y que le estaban pidiendo a Jesús que por favor se fuera de sus contornos, que se fuera de la ciudad. No lo querían más ahí. ¿Sí notaron? A veces la iglesia hace eso, con acciones, con actitudes. En lugar de deleitarnos que el Señor pudiera visitar nuestro hogar, que pudiera visitar nuestra iglesia, que pudiera estar presente en nuestra vida, que la presencia del Espíritu Santo pudiera actuar como desea, capacitándonos para grandes cosas. Sin embargo, a veces con nuestras acciones lo único que ocasionamos es decirle al Señor que no es bienvenido en nuestra vida. O el mismo pecado a veces puede detener esa presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta población se estaba perdiendo de la bendición. Le estaban pidiendo a Jesús que por favor se fuera de su ciudad. No lo querían más ahí. Algunos mencionan, atacando a la Escritura, atacando a Jesús, que cómo fue desconsiderado, cómo permitió, sobre todo en este tiempo lo manejaríamos como la Sociedad Protectora de Animales. ¿Cómo es posible que permitió que tantos cerdos muriesen? Pero se nos olvida, o se les olvida a mucha gente, incluso a nosotros, que el dueño de todo, ¿quién es?
El Señor. Y a nosotros se nos olvida muchas veces, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a nuestro Padre Celestial. Al entrar él en la barca, ya Jesús iba de regreso, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Al parecer uno podría ver que el Señor era un tanto injusto, como no le permitió que un discípulo más se agregara al grupo, pero el plan del Señor ya estaba determinado. El ir a ese lugar es porque este hombre tenía necesidad. Y aquí encontramos a uno de los primeros misioneros, si no es el primer misionero, donde se le da una tarea, y fíjense bien, cuando se le da esta tarea al hombre, ¿cuál fue la tarea que se le dio a este hombre? Contar la experiencia que había tenido. A veces me he dado cuenta que en la mayoría de los cristianos se les dificulta compartirle a una persona de Cristo. A veces se puede hablar de muchas cosas, de política, de electrónica, de trabajo, de infinidad de situaciones, deportes, pero cuando se trata de pasar al terreno espiritual, como que se dificulta. Y a veces muchos hermanos se sienten limitados en su conocimiento, sienten que no saben mucho para poder comunicar el mensaje del Evangelio al vecino, al amigo, al familiar, que requiere urgentemente que le sea predicado la palabra de salvación. Pero no es tan difícil. Lo único que pide el Señor es que contemos nuestra experiencia con Él. Eso es compartir el Evangelio. Que compartamos la experiencia que tuvimos con nuestro Salvador. Y a veces nos preocupamos tanto de cómo nos va a escuchar la persona, que a lo mejor no tenemos tantas palabras elocuentes o tanta elocuencia para comunicar el mensaje, que somos limitados en cuanto a vocabulario. Es más nuestra preocupación en cuanto a conocimiento, en cuanto a capacidad de exponer una verdad, que se nos olvida que el Evangelio es poderoso por sí mismo. Pablo nos dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El mismo Evangelio tiene el poder para transformar a una persona. No somos nosotros los que vamos a cambiar un corazón. Es la oración y la palabra que llega a la persona, la que hace el cambio, quien transforma una vida. Y basta con que nosotros llevemos la palabra, y esa palabra es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En pocas palabras, o en resumen, es nuestro testimonio. Lo que compartamos sobre lo que hizo Cristo en nuestra vida es lo que puede transformar a otra vida. Y Jesús se lo dice, porque este hombre no tuvo la preparación, no tuvo la instrucción que estaban teniendo los discípulos. Simplemente, fíjense bien, cuando los discípulos se enfrentan a la tormenta, se atemorizan, no saben qué hacer, despiertan a Jesús. Nuestro Señor Jesús despierta y los reprende por su poca fe. Pero la reacción de estos hombres de mar nos muestra que todavía no estaban, que estaban en proceso de formación. La experiencia con Jesús que habían tenido no había sido suficiente hasta ese momento. Obviamente que el Señor los llevaba paso a paso y que le iban a conocer plenamente,
pero el conocimiento que tenían del Señor todavía estaba en proceso. Sin embargo, este hombre, con un encuentro que tuvo con Cristo, es transformado de una forma poderosa, que él no duda en ningún momento cuando Jesús le dice: no puedes ir conmigo, pero lo que sí puedes hacer. Y yo he venido para que tú puedas llevar esta palabra a las personas que están cerca de ti. Cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho por ti. Cuéntalo. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Vete a tu casa a los tuyos, fíjate, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Y todos se maravillaban. Se maravillaban de qué, del cambio, de la transformación que había acontecido en su vida. Porque estaba dando testimonio que Dios lo había cambiado, que Dios había transformado su vida. Cuando nadie podía ayudarlo, Dios es el único que tuvo misericordia de él y él es el único que había venido en su ayuda. Nadie más. Pero cuando recibe la enseñanza, vete a tu casa. Entonces, la primera responsabilidad que el Señor le da, ¿cuál es? Tu familia. Porque no fue al inmueble, sino a los que vivían en el interior de la casa. Vete a tu casa y cuéntales tu experiencia con Dios, con Cristo. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si notamos, es sencillo. Predicar el Evangelio es compartir lo que Cristo hizo por nosotros. Es compartir la misericordia de Dios por nosotros. De cómo nosotros estábamos perdidos, a lo mejor no como este hombre, pero estábamos perdidos, estábamos esclavizados por el pecado. Estábamos condenados a estar eternamente separados de nuestro Padre Celestial, pero Él tuvo misericordia, proveyó el sacrificio de Jesús para rescatarnos del pecado. Y ahora que es una realidad este regalo de salvación, solo nos pide que vayamos y que prediquemos, que demos el testimonio de lo que Él hizo por nosotros, primeramente a nuestra familia. Entonces, si hay miembros de nuestras familias que no conocen al Señor, ahí está nuestra primera tarea, darles testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y una vez que este hombre cumplió con dar testimonio a su familia, ¿qué siguió? Dice que empezó a recorrer la ciudad y la gente se maravillaba de este testimonio, de esta experiencia. No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. A lo mejor cuando vemos esto podemos ver una historia impactante, pero no olvidemos que nuestra vida también a lo mejor no la imaginamos con tal impacto, pero si somos realistas y somos honestos, nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida, al estar manchada por el pecado, al estar esclavizados por el pecado, solamente necesitábamos ayuda también para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y nuestro Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. No se nos olvide. Y si realmente somos agradecidos con Dios, como este hombre
estaba agradecido con Jesús, que quería estar con Él. Me imagino que quería mostrarle su agradecimiento. Por eso se atreve a decir, yo quiero ir contigo, quiero seguirte, quiero aprender, quiero hacer las señales que tú haces, quiero ayudar a otros que están esclavizados por el pecado. Y Jesús no le dice, no, pero hay algo para ti, algo que tengo para ti. Ve y cuéntale a los tuyos. Y podemos imaginar que la palabra de este hombre pudo llegar a la población que en un momento dado le pedía que Jesús se fuera de su ciudad, que se fuera de sus contornos. Esa gente que en un momento dado no quiso nada con Jesús, después pudo escuchar este testimonio, esta experiencia. Fíjense bien cómo el evangelio puede llegar a una persona. Inclusive a veces podemos detenernos porque a lo mejor pensamos que pues, no hay muchos para predicar el evangelio, pero con que uno escuche el evangelio, hay un potencial inmenso para que éste sea difundido. Ahora nuestra responsabilidad delante del Señor es hacer lo mismo que este hombre. Predicar el evangelio a los más cercanos, primeramente. Porque a lo mejor algunos han deseado, se han imaginado que salen, que van a otros lugares, a otros países a predicar el evangelio, cuando se omite lo más importante. Predicar el evangelio a la familia, a la comunidad, al lugar donde estamos. Sé que la iglesia está pasando por una situación complicada, pero esto no toma por sorpresa a lo que Dios tiene para nosotros o para lo que Dios tiene para esta iglesia. Nada lo toma por sorpresa. La escritura es muy clara cuando dice que aún no hay palabra en mi boca y tú ya sabes lo que voy a decir. Nada toma por sorpresa a nuestro Padre Celestial. Así que no podemos seguir lamentándonos situaciones que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es hacer la tarea que tenemos como iglesia, como personas, de predicar el evangelio. Que podemos contribuir a la restauración de esas vidas que tanto necesitan del evangelio. Podemos hacer mucho y simplemente con compartir nuestro testimonio, la experiencia que hemos tenido con Cristo. Es más que suficiente. No se requiere más, sino obedecer. Recuerdo la primera experiencia que tuve cuando salí a predicar el evangelio. Esto fue en Oaxaca ya hace bastante tiempo. Hubo una campaña evangelística aquí. Vino un evangelista que ustedes conocieron, el hermano Pananá. Había estado una semana, pero yo no había venido a los cultos. No me llamaba mucho la atención al respecto, pero mi mamá me insistió, ve para que escuches los mensajes. Bueno, voy a ir. Y uno de los mensajes que habló obviamente eran evangelísticos, pero también había un reto que lanzaba a los que éramos cristianos, de salir y apartar una semana, costear un viaje, que no sabíamos dónde, si nos tocaba en la sierra, nos tocaba en una ciudad, pero teníamos que ir a predicar el evangelio, apoyar a las iglesias, llevando el evangelio. Entonces, yo sentí que el Señor me estaba llamando que pudiera tener esa experiencia. No sabía en lo que me estaba metiendo, pero yo dije que sí, quería ir. Y ya cuando llegamos a Oaxaca, no precisamente me tocó en la ciudad, sino en la sierra, una pequeña congregación allá me recibió y ellos estaban muy esperanzados de que aprender con el hermano que había llegado a evangelizar. Estaban a la expectativa porque iban a aprender cómo se evangeliza. Yo estaba un poco nervioso, ¿no? Porque evidentemente no tenía mucha experiencia en ello. Sin embargo, estaba deseoso de poder cumplir con esta tarea. Y ya cuando me llevaban, porque habían concertado unas visitas,
Yo estaba un tanto nervioso porque cómo introducirme, cómo hablarles de la palabra. En eso, cuando estaba un poco tenso, recordé la gran comisión, cuando el Señor dice que vayamos y prediquemos el Evangelio. Pero las palabras que más tenía presente en ese momento, que vinieron a mi mente: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros. Entonces eso como que me cimbró. Sentí que Él me estaba hablando y me estaba diciendo: ¿por qué te preocupas? Yo soy contigo, no tienes por qué preocuparte. Y eso marcó mi vida, porque después no tuve problema para poderle comunicar el mensaje a una persona. No me dio más temor predicar el Evangelio. Que a veces uno cae en cierto relajamiento que ya no lo hace, pierdes práctica, o te metes en tus propias cosas que se olvida comunicar este mensaje. Pero esa experiencia marcó mi vida, porque me di cuenta de que lo único que quiere nuestro Señor es de que obedezcamos, que vayamos y compartamos lo que Él nos ha dado. Así, algunos van a escuchar, ¿sí? Algunos a lo mejor no creerán, ¿cierto? Pero nosotros estamos cumpliendo. Y también pude darme cuenta que a mí no me corresponde convencer a las personas. Mi tarea nada más es llevar el mensaje, y el Señor se encarga del resto. De transformar una vida, de transformar un corazón, es solo nuestro Dios. Nosotros no. Nosotros solamente hemos sido encomendados que vayamos y compartamos lo que Dios ha hecho de nosotros. Y esas mismas palabras que Jesús le dio a este hombre son para nosotros hoy, como iglesia y como individuos, que vayamos y compartamos lo que Él lo que Él ha hecho en nuestra vida, cómo nos rescató del pecado, cómo transformó nuestra vida, cómo nos dio una esperanza, cómo restauró nuestra vida. Y como iglesia es una responsabilidad que tenemos que vamos a entregar cuenta. Así que no perdamos más el tiempo. Recordemos lo que veíamos en un inicio. La oposición del enemigo siempre va a estar presente. Ese problema siempre van a haber. Lamentablemente a veces los problemas vienen dentro de la iglesia, están dentro de la iglesia. Y más cuando le damos lugar al enemigo, aprovecha y golpea. Pero eso no va a detener los planes que Dios tiene para nosotros. En resumen, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Y cuando Cristo llega a la vida de una persona, todo cambia. La persona no puede volver a ser la misma. Hay un cambio. Nada puede detener el plan que Dios tiene para su iglesia y para nosotros. Nada puede detenerlo. Y ustedes lo vieron cuando el enemigo se opuso para que el Señor pudiera llegar a la tierra donde estaba este hombre. Generó una gran tempestad, tratando de evitar que esa comunidad, que esa ciudad pudiera conocer de Cristo, pudiera conocer de Dios. Sin embargo, no, el plan del enemigo no surtió efecto. Inclusive cuando el Señor Jesús no pudo predicar más en ese lugar, pero bastó para que una persona recibiera a Cristo. Fíjense bien, todo lo que hizo para que una persona por lo menos tuviera el encuentro con Él y pudiera conocer de Dios, valió todo esfuerzo. Y eso habla del amor de Dios por cada uno de nosotros, lo que nos muestra que somos preciosos a los ojos de Dios, que toda vida es preciosa a los ojos de Dios. Dios escucha el clamor de los necesitados, de los que necesitan ser transformados, de los que necesitan conocer a Dios. Así que debemos orar por ellos.
Tenemos que seguir intercediendo por aquellos que no han sido alcanzados. Y Dios tiene un plan para nosotros. Es maravilloso lo que encontramos en la Escritura. Ahora solo nos resta ir y contar